Y voy a iniciar este mensaje leyendo Lucas 19:10. Y mensaje le he colocado buscando lo que se había perdido, porque así dice la escritura. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me gusta mucho este texto, y quiero decirle que este texto fue un texto lema y ha sido un texto lema en estas actividades evangelísticas que nosotros tenemos. Salir y buscar al que se había perdido. Y cuando Jesús expresa esta palabra, él estaba entrando, dice, a la ciudad de Jericó. Y en esa ciudad había un hombre que era recaudador de impuestos, que estaba muy interesado en ver a Jesús. Él era muy bajito de estatura, ¿verdad? Y la multitud no dejaba verlo. Entonces él inteligentemente se sube a un árbol para ver a Jesús, y Jesús ya sabía que él lo iba a estar esperando. Y cuando él lo ve, le dice: bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo entre a comer en tu casa, que yo entre en tu casa. Él no le dijo, no le hizo una cita, hermano. No le dijo: mira, ¿será que puedo llegar a tu casa? Le mandó un WhatsApp, ¿verdad? Mira, prepárate, voy a llegar y voy a comer en tu casa, me voy a hospedar ahí. No, él le dijo: bájate de ahí, porque hoy me es necesario entrar a tu casa. Y esta historia es impresionante, porque este hombre que se llamaba Zaqueo, por ser un recaudador de impuestos, no era bien visto por los demás judíos. ¿Por qué? Porque le estaba cobrando impuestos a los judíos, y los judíos consideraban una traición, porque los impuestos se entregaban a Roma, quien era el que gobernaba en ese tiempo, el que tenía el dominio sobre las naciones en ese tiempo. Entonces, cobrar los impuestos para alguien que se consideraba el enemigo era una traición, y eran considerados como traidores y grandes pecadores, grandísimos pecadores. Entonces, cuando Jesús entra a esa casa, cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo tiene una transformación impresionante. Y tiene esa transformación impresionante porque se ha encontrado con Jesús. Y al estar ahí, el hombre tiene una acción y dice: wow, yo voy a devolver a las personas, si en algo he estafado a alguien, dice, yo voy a devolverles el doble de lo que les he quitado. Y él empieza a sacar lo que sucede. Y Jesús tiene una expresión y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, dice, es hijo de Abraham. Ahora, Jesús tuvo estas acciones con muchas personas, ¿sí? En diferentes oportunidades. Bueno, nosotros tenemos un evangelio acá, que es el evangelio de Mateo. Y Mateo, cuando vamos a la historia, vamos a leer los evangelios, nos damos cuenta que Mateo también era un recaudador de impuestos. Y también era mal visto por las personas. Cuando él llama a Mateo, dice que él va a la casa de Mateo y se sienta a cenar con Mateo, a comer con él. Y dice la escritura que Mateo invitó a unos amigos. ¿Y sabe quiénes eran los amigos de Mateo? Recaudadores de impuestos igual que él, ¿verdad? Esos eran sus amigos, porque los demás no querían juntarse con él. Era mal visto. Y la gente criticaba a Jesús porque Jesús dice que se sentaba a comer con pecadores. Pero el propósito de Jesús, que leímos en este capítulo 19, verso 10, es porque él traía un propósito. Y ese propósito que traía Jesús era rescatar al que estaba perdido. Wow. Y esto nos da una gran lección, porque el evangelio de Jesucristo debe ser predicado al que está perdido, al que tiene una necesidad. Debe ser predicado a aquel que está extraviado en la fe, que no sabe para dónde agarrar. Y hoy queremos hablar de eso. ¿A quién debemos nosotros predicar el evangelio? ¿A quién debemos nosotros rescatar, buscar y rescatar?
Y voy a hablar tal vez de cinco circunstancias o 5 situaciones que las personas viven por las cuales es necesario predicar a Cristo. Y la primera que voy a tocar es que a uno de los que hay que buscar es aquellos que están interesados en Dios. Y oiga esto, porque cuando yo estaba estudiando esto, Dios me abrió el cerebro de verdad para lograr comprender esa necesidad que hay en aquellas personas que están interesadas en Dios. Dice la escritura, gracias hermana, en Juan capítulo 1, verso 40 y 42. Y escucha esto, por favor. Dice: Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y mira lo que hace Andrés. Andrés, cuando encuentra a Jesús, dice que Andrés oía a Juan el Bautista, escuchó cuando Juan dijo: yo no soy digno de que me sigan, pero viene otro detrás de mí, al que deben de seguir, quien yo no puedo ni siquiera desatar la correa de sus sandalias. A ese es el que tienen que oír. ¿Y sabe quién estaba ahí? Andrés. Y Andrés encontró a Jesús. Pero Andrés, cuando mira a Jesús, dice que y encuentra a su hermano, busca a su hermano y lo encuentra, lo trae ante Jesús. Él le dice: encontramos al Mesías. Eso significa que estaban buscando, ellos estaban esperando al Mesías, y él le dice: lo hemos encontrado, y lo trae. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces había una necesidad ahí de Dios, había una búsqueda de Dios. Hay personas que son buscadoras de Dios, pero no saben cómo encontrar a Dios. Y por eso necesitamos nosotros buscarlos y acercarlos, presentarles a Jesús. Pero escucha, Juan 1, verso 43, y esta es otra historia, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Felipe le dijo: ven y ve. Sé testigo. Ven y observa que algo bueno salió de Nazaret. Que algo bueno, que alguien importante, que alguien que va a ser influyente, que alguien que va a trastornar el mundo salió de Nazaret. Pero Felipe lo invita y le dice: ven y ve. Porque hay personas que tienen esa necesidad de Dios, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo buscarlo. Pero quiero decirle otra cosa, porque cuando estaba estudiando esto, Dios me envió más bien a Lucas capítulo 18, porque en Lucas capítulo 18 hay una historia muy interesante. Y esa historia interesante es porque ahí hay un joven rico y resalta esa palabra, que era joven y que era rico. Y que era joven y muy, muy, muy rico. Así lo expresa la palabra. Cuando se acerca a Jesús, le dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno ni siquiera uno? Y entonces él le dice: yo quiero seguirte. Él le muestra su interés por seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: ¿sabes los mandamientos? Sí, ¿cuáles? Le dice. Él le da los mandamientos: no cometerás adulterio, honra a tu padre, no mentirás, etcétera. Y él le dice: todos estos mandamientos, escuchen, los conozco y los cumplo desde niño. Porque hay personas que a veces les hablamos de Cristo y te dicen: no, hombre, si yo soy muy buena persona, yo ayudo a todo el mundo, yo no engaño a mi esposa, trato bien a mis hijos, soy un trabajador ejemplar, ayudo al necesitado.
Y pareciera como que a veces nos cuartan el evangelismo, ¿no? Nos sentimos perdidos porque no sabemos cómo expresarles. Pero quiero decirte algo, eso no alcanza para tener salvación y vida eterna. No alcanza. Jesús mira al joven y le dice, pues entonces ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Dice que inmediatamente el joven se entristeció, porque dice, y entonces da la expresión, era muy, 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 muy rico. Ahora, pareciera entonces como que Jesús quisiera que los ricos no fueran salvos. No es ese el mensaje. No es ese el mensaje. Escucha, el problema que tenía este joven era que lo que ocupaba el primer lugar en su corazón eran las riquezas. No era Dios. Entonces, hay personas que no saben cómo seguir a Dios. Hay personas que creen que por la bondad de su corazón es suficiente para agradar a Dios, pero no para obtener la salvación y la vida eterna. La única manera que las personas pueden tener salvación y vida eterna es conociendo a Jesús como Señor y Salvador, abriendo su corazón y permitiéndole que ahora Él sea el Señor y dueño de todas las cosas. Sea el dueño de tu vida, de tu corazón, y decirle, está bien, qué bueno que haces todo eso. Eso es importante, pero no es suficiente. Eso fue lo que le dijo Jesús. Es bueno, todo lo que haces es bueno, pero no es suficiente. Porque le estaba revelando su corazón, le develó lo que había dentro de su corazón, y que dentro de su corazón Dios no ocupaba el primer lugar, sino eran otras cosas. Entonces, lo que se necesita para seguir a Jesús es entregarle la vida a Jesús. Decirle, Señor, tú eres ahora el dueño y yo te voy a seguir. Porque Dios no le reprendió todo eso. Le dijo, eso está bien, pero ve y vende lo que tienes, porque él estaba tratando de mostrar lo que había en su corazón. Entonces, lo primero es que estas personas que quieren buscar a Jesús, nosotros tenemos que ayudarlas a acercarse a Jesús, a conocer a Jesús como Señor y Salvador, y debemos de buscarlo. Pero lo segundo son los pecadores. Ahí sí está más complicado, ¿sí? Creo que lo primero es lo más sencillo, ¿verdad? Hablarle a una persona que hace las cosas bien, que trata de buscar a Jesús, que está tratando de buscar a Dios, es más fácil decirle, yo encontré el camino y te lo quiero mostrar. Ahora hemos encontrado a ese Mesías que habla la Escritura. Pero aquel que es pecador es más complicado. Porque el pecador, hay muchas barreras que le impiden acercarse a Dios, que le impiden acercarse a Cristo y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero Jesús le interesa, Jesús trata de buscar todo eso. Pero siempre hay una necesidad. Quiero decirle que el hombre siempre tiene un vacío en su corazón que trata de llenarlo, pero ese vacío únicamente lo va a llenar Dios. Solamente Jesús tiene esa forma de Jesús en su corazón, y solamente a través de Jesús puede ser llenado ese vacío. Juan capítulo 8 verso 3 dice la Escritura: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio. Mire, aquí estos hombres que eran religiosos encontraron a una mujer pecadora. Pero ese es el problema del religioso, que el problema del religioso piensa que él no tiene pecado y trata de señalar los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Ah, no, si ese es un mentira. No, si ese, no, uy, ¿cómo vamos a hacer como eso, verdad? Ese era el problema de los religiosos. Y estos religiosos encuentran a esta mujer adúltera, ¿y a dónde cree que lo llevaron? No lo llevaron con el sumo sacerdote, no lo llevaron al Sanedrín, no lo llevaron al consejo de la ciudad donde trataban los asuntos religiosos para ver qué hacían con esa mujer. Lo llevaron ante Jesús. Lo llevaron ante Jesús. Yo recuerdo una vez que una persona me testificaba, y hablando con él, el hombre estaba muy ebrio, y este hombre
me empezó a hablar y me empezó a decir: yo le digo a las personas que se acerquen a Jesús. Y yo me quedé sorprendido y le dije: ¿y vos cuándo te vas a acercar a Jesús? Es que yo entiendo. Y de hecho evangelizaba también que la gente llegaba a la iglesia. De verdad, llegaba a la iglesia. Porque a veces era como estos fariseos, como estos religiosos, que acercaban a las personas a Jesús, aunque ellos no quisieran estar cerca de Jesús. Y esto lo acercaron a Jesús con el propósito de tentar a Jesús y encontrarlo en falta para tomarlo preso y acabar de una vez con su vida. Pero esta es la misericordia de Dios. Porque dice la escritura en el verso 10 que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, les dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Pero mire la condición que le puso: y no peques más. Mire, el pecador necesita acercarse a Jesús, pero nosotros tenemos que aprender también a traerlos a Jesús. Estos hombres lo hicieron acusando el pecado del pecado que estaba cometiendo, tildándola, marginándola, pretendiendo destruir la vida que ella tenía. Sin embargo, Jesús le dijo: yo no te voy a condenar, pero para que tú salgas de esa condición de pecadora, tienes que alejarte del pecado y no volverlo a cometer. Jesús le restaura la vida. Jesús quiere restaurar la vida del pecador. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarlos a Jesús. Y este domingo 26 nosotros tenemos la oportunidad de acercar a personas con Jesús. Acercar a un amigo, acercar a un compañero de trabajo, acercar a alguien que no está llevando una vida ordenada, sino más bien una vida desordenada. Decirle: para que encuentres orden en tu vida y equilibrio, necesitas conocer a Jesús. Y yo te voy a llevar a un lugar donde lo puedes conocer. Y tráigalo el 26 de marzo. Abre tus ojos. Pero número 3, los necesitados. Y yo creo que aquí entramos muchos, hermano, aunque seamos cristianos. ¿Quién no tiene una necesidad? Vivimos en este mundo, hermano, de verdad que cada día las necesidades son más grandes. Y las personas tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de Cristo, tienen necesidad de recibir una palabra que les dé esperanza, tienen la necesidad quizás de recibir salud o una provisión de parte de Dios. Pero hay mucha gente que tiene necesidad, vacíos en su corazón, vacíos en su alma, que necesitan ser llenados y solamente son llenados a través de Jesucristo. Marcos capítulo 9 verso 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo: maestro, te traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Este hombre estaba pasando una necesidad tremenda porque su hijo estaba enfermo, porque su hijo estaba endemoniado, porque su hijo dice que lo tomaba el demonio y dice que lo tiraba, lo empujaba al fuego, lo quería matar, y él estaba angustiado. Él escuchó hablar que había un Jesús que sanaba y él lleva a su hijo, y los discípulos en ese momento no lograron hacer nada, pero el padre llevó a su hijo porque tenía una gran necesidad. Pero en el verso 21 dice: Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces se echa en fuego y otras en agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero luego dijo: la verdad es que no. Así que ayuda
a mi necesidad. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, dice, tomándole de la mano, lo enderezó y él se levantó. Aquí hay muchas situaciones que me impresionan. Uno es el interés de Jesús en la necesidad del muchacho, porque dice que le pregunta al padre: ¿qué pasó? ¿Desde cuándo está esto? ¿Le está pasando esto? Cuéntame qué es lo que le está sucediendo. Jesús muestra ese interés, y yo quiero decirte que ese es el interés que Jesús siempre muestra hacia sus hijos. Y el padre le explica, y el padre le dice: mire, todo esto se puede lograr si tú tienes fe. Y cuando usted va por el mundo, usted va por la calle, usted va recorriendo los lugares donde usted se relaciona y donde usted interactúa, y le pregunta a la gente si tiene fe, la gente siempre le va a decir: sí, yo tengo fe en Dios. Pero cuando tiene el problema más agudo, ¿sabe a quién busca? Al último que busca es a Dios. Es más, a veces prefieren ir con un brujo antes que buscar a Dios. Y este hombre le dijo: sí, yo tengo fe. Pero inmediatamente él reconoce y le dice: mi fe no me alcanza para creer que tú puedes hacer ese milagro en la vida de mi hijo. Así que por favor ayúdame a tener fe para creer. Porque el único que podía hacer algo poderoso por la vida de ese joven que estaba en necesidad era Jesús. Y el padre lo sabía. Por eso lo acerca a él, pero él no sabía cómo ayudarlo. Lo único que podía hacer era acercarlo a Jesús para apelar a la misericordia y a la gracia de Dios. Y el Señor lo sana, y me impresiona esto porque dice que el espíritu el demonio lo sacudió tan fuerte que lo dejó como que estaba muerto, y la gente empezó a decir: wow, se le murió el enfermo. Pero Jesús dice que lo toma de la mano, y eso me impresiona porque Jesús, cuando salva a alguien, lo primero que hace es tomarlo de la mano y luego le compone la vida, porque dice que lo endereza, lo pone bien, lo pone en su estado normal, lo pone recto y luego lo levanta. Ese es el proceso que Dios hace con las personas. Primero los toca, luego los endereza y luego hace que se levanten, hermano. Ese es el proceso que Dios hace con las personas. Muchos a veces se acercan solo para ser levantados, pero no quieren ser enderezados y mucho menos tocados por Jesús. Una persona que tiene necesidad, nosotros necesitamos enseñarle el camino, mostrarle, modelarle. Necesitamos alumbrarle el camino que debe seguir para encontrarse con Jesús. Para que Jesús entonces lo toque, para que Jesús entonces lo enderece y para que entonces Jesús lo levante. Pero otra persona, alguien que necesita, son los desamparados. No sé qué número es, si 4, 3 o 5, pero bueno, los desamparados. Estos son aquellos los que están desprotegidos, los que se sienten sin esperanza, los que piensan que para ellos ya no hay alternativa, ya no hay nada más. No, ya, para mí no hay nada que pueda hacer, ya lo único que quiero es morir, no me importa ninguna otra cosa. Escucha, Lucas capítulo 5, verso 18 y 19 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre, ellos lo traían, que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Hay gente que ya no tiene esperanza. Mire, este hombre era paralítico,
Tal vez pudo haber escuchado que había un Jesús que estaba entrando a la ciudad y que estaba sanando personas, que su enseñanza era diferente, que enseñaba con autoridad, que enseñaba con poder, con demostraciones de poder, que liberaba a los demonios, que sanaba a los enfermos, que daba esperanza a los que tenían una necesidad. Sin embargo, él no podía llegar. Él no tenía cómo movilizarse. Él no tenía cómo poder llegar, porque dice que estaba paralítico, postrado en una cama. Pero hubieron 4 que se interesaron por él, 4 que lo fueron a buscar, 4 que tomaron, que lo cargaron. Mira, eso me impresiona, hermano, de verdad. Yo quiero decirte algo, te hemos dado esa tarjetita, pero yo espero que no solo se la des a la gente, sino dile: si tú no puedes caminar, hermano, yo te voy a buscar. Si tú no sabes cómo llegar, yo te voy a llevar, yo te voy a mostrar, yo te voy a enseñar dónde está el maestro, ese que sana, ese que cambia, ese que liberta. Esto lo fueron a buscar y todavía encima de eso les tocó cargar el hecho. Lo cargaron. Aunque sea tuto, llévate los invitados, hermano, de verdad. Y lo llevaron y todavía encontraron: ay, vos disculpa, mano, queríamos hacerlo bien, pero está lleno. Otro día vengamos. Ellos dicen que se las ingeniaron. ¿Cómo hacemos para ponerlo delante de Jesús? ¿Por qué no dijeron: metámoslo en un rinconcito? Si Jesús lo mira, qué bueno. Si Jesús te ve, te pone la mano encima y te sana. Ellos se las ingeniaron para ponerlo enfrente de Jesús. Ellos abrieron un hoyo en el techo, ellos lo bajaron. Es que mira, esto es de verdad. Si pudiéramos ilustrar eso, nos daríamos cuenta toda la labor que hicieron: ponerse de acuerdo para subirlo al techo y ponerse de acuerdo para bajarlo. Ni siquiera lo dejaron caer. Aquí ya te trajimos a la iglesia, ahora mira qué haces. Y lo empujaron ante Jesús. Con cuidado bajaron la camilla y lo pusieron delante de Jesús. Y quiero decirle algo: que Jesús no solo vio la fe del enfermo, sino vio la fe de los hombres que lo bajaron. Y dijo, él vio la fe, hizo un milagro. Y el primer milagro que hace, ni siquiera lo sanó a la primera, sino Jesús le dijo: oh, tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a criticarlo. Y empezó a decir: uy, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Y eso solo Dios lo hace. Y él les dijo: les voy a dar una demostración de que yo soy Dios. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda, levántate de esa cama. Y él le dice: para que vean que el Hijo de Dios tiene el poder para perdonar pecados, le digo a este hombre: levántate. Y el hombre se levanta. No solo se levanta sano, sino perdonado de sus pecados. Se levanta salvo de ese lugar. Existe un gran poder de Dios cuando llevamos a las personas delante de Él para que Dios perdone sus pecados. Dios los confronta con amor, con misericordia. Dios les desnuda su vida, Dios les hace ver su misericordia, su amor, y Dios les hace ver su sacrificio en la cruz para que ellos puedan entregar sus corazones. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlos delante de Jesús, llevarlos delante del Señor, llevarlos ante el Padre Celestial. Pero no solo los necesitados, sino también los enfermos, que también es un necesitado. Mateo capítulo 12, verso 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Lucas capítulo 18, verso 40 al 43 dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista.
Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy, y será el mismo por los siglos de los siglos. Y el mismo que sanaba en el pasado es el mismo que sana en el presente, y que seguirá sanando en el futuro. Lo que nosotros necesitamos es llevarlos ante Jesús. Jesús dijo: tráiganmelo. Y lo que Jesús está pidiendo es que nosotros traigamos a esas personas ante Él, porque Él quiere restaurar sus vidas. Te hemos entregado un papel para que tú anotes un nombre, para que tú anotes a una persona, a un necesitado, a un enfermo, a un desamparado, para que tú anotes a una persona pecadora, para que tú anotes tal vez a una persona que está buscando de Dios pero no sabe cómo encontrar a Dios, para que tú anotes a una persona que tenga una necesidad profunda, pero que anotes a alguien, que no te vengas solo, que traigas a alguien que tú conozcas. Puede ser un compañero de trabajo, que tú digas: este vive perdido, y tú puedas pensar: este no va a querer aceptar porque este no quiere saber nada de Dios. Tú no lo sabes. Tú dale la invitación y dile: quiero invitarte para que vengas. Posiblemente hasta se burle y diga: no, vos disculpame, hermano, pero esas cosas yo no voy. Pero si tú lo anotas, tenemos el compromiso de estar orando por él, porque no es por nuestra fuerza ni por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque no se trata de lo que podamos nosotros hablar o dejar de hablar, se trata de lo que el poder de Dios, el Espíritu Santo, va a hacer en el corazón de esa persona que tú vas a anotar.